Buenas noches, soy la doctora Charo Muñoz del Consejo Directivo. A nombre del doctor Ramón Barrera Cruz, le damos la bienvenida a esta segunda sesión del mes de marzo, el mes de la mujer, en el cual se conmemora el largo camino que se ha recorrido para lograr la igualdad y sobre todo la equidad de género, la cual no es posible sin un trabajo en equipo. Antes de presentar a nuestro conferencista, quisiera recordarles que todavía están a tiempo de aprovechar la tarifa para el paquete de Congreso, la cual se vence el 31 de marzo, y también para que vayan agendando espacio para nuestros congresos. El Congreso Internacional, les recordamos que por este mes será en julio en la ciudad de Puerto Vallarta, del 15 al 18 de julio, y el Congreso Nacional se llevará a cabo en la bella ciudad de Mérida a finales de noviembre. A continuación, verán un video con la información de la donataria de este mes, que se llama Renovando Historias. Y también les recuerdo los retos diagnósticos. Nuestros retos diagnósticos, la convocatoria vence el 13 de abril a las 10 de la mañana. Muy bien. La conferencia del día de hoy lleva por título Tipos de terapia pulmonar en pacientes con patología pulmonar y no pulmonar, para lo cual pues es un gusto presentar a un paisano, el profesor Axel Pedraza Montenegro. El doctor Axel Pedraza es especialista en medicina interna con su especialidad en medicina crítica y alta especialidad en neurología crítica. Se desempeña en el Centro Médico ABC Santa Fe. Él es conferencista con experiencia tanto en congresos de índole nacional e internacional. Asimismo, cuenta con publicaciones en revistas indexadas nacionales y extranjeras. Adelante, doctor Axel. Hola, somos Fundación Renovando Historias, una institución de asistencia privada del Estado de México, sin fines de lucro, políticos ni religiosos, trabajando desde 2014 apoyando al bienestar biopsicosocial de la comunidad con nuestros 4 programas permanentes. 1. Salud humana. 2. Prevención de zoonosis, salud animal y pet care. 3. Apoyo al medio ambiente, Green Health. 4. Concientización en redes y pláticas en colegios. Hoy queremos platicarte de nuestro programa Pet Care, donde realizamos campañas a bajo costo de esterilización, vacunas, desparasitación y limpiezas dentales cada mes, desde hace 10 años, con el fin de apoyar a dueños y a rescatadores para realizar un protocolo completo y responsable de esas mascotas que tal vez ya tienen o están buscando un hogar. Por ello, hoy estamos recaudando fondos para realizar más campañas de bienestar para perritos y gatitos en situación de calle. Esos que tal vez la gente les da de comer a veces, pero no tienen un hogar y siguen sufriendo con los cambios de clima, golpes, vejaciones, hambre, y ellos y sus bebés peligran día a día con las enfermedades, atropellamientos, e incluso gente mala que no respetan la vida de otras especies. Queremos realizar 100 cirugías, divididas en 5 campañas patrocinadas al 100%, directamente en colonias de escasos recursos de los municipios de Tultepec, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, con el apoyo de los vecinos de cada lugar para atrapar, llevar a la campaña y resguardar por unos días a los animalitos, lo cual no solo mejora la vida de estos en corto y largo plazo, sino también la de la gente, evitando el incremento de la población canina y felina de manera descontrolada y, con ello, todas las enfermedades y tristeza que esto trae consigo. No debemos permitir que la pobreza y el desconocimiento normalice la falta de empatía, sobre todo en las nuevas generaciones para con los animales. Es por eso que pedimos tu valiosa ayuda junto con la de todos los involucrados, veterinarios, voluntarios, rescatadores, vecinos, maestros, alumnos, papitos, para poder lograrlo, y a seguir renovando historias todos juntos. En Fundación Renovando Historias, creemos que cada ronroneo y cada colita que se mueve, merece una vida larga y saludable, que mejore la vida de todos en la comunidad. Por eso trabajamos cada día para hacerlo posible. Nuestra campaña permanente Pet Care es la idónea para cuidar a tus fieles compañeros con vacunas y desparasitantes que son la base de su bienestar.
Muy buenas noches a todos, a todo el auditorio de médicos internistas que nos escuchan aquí en Ciudad de México, en el resto de la República, Latinoamérica y en algunas otras partes. Muchísimas gracias al Colegio de Medicina Interna de México por esta invitación, a nuestros anfitriones por esta presentación. Y pues bueno, mi nombre es el doctor Axel Pedraza Montenegro y quiero traerles un tema que me pidieron por ahí de algunas pláticas, que se hizo algo interesante y quise ahondar un poquito en tipos de terapia pulmonar, ¿no? Entonces, con el favor de todos y con la amabilidad del colegio, voy a hablarles en los siguientes aproximadamente 40-45 minutos acerca de los tipos de terapia pulmonar. Ya sea en pacientes que tienen una patología pulmonar o no pulmonar, es decir, que llegan al hospital o a la consulta por una condición que primariamente tal vez no era pulmonar. Bueno, ya me hicieron la amable presentación. Yo soy orgullosamente internista colegiado. Posteriormente hice un alta en terapia intensiva, posteriormente en terapia intensiva neurológica. Actualmente, me dedico a varias áreas de la medicina, desde medicina interna, terapia intensiva, terapia neurológica, y doy mi consulta en medicina interna como también pacientes hospitalizados. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés, todo proviene tanto de las recomendaciones internacionales, así como el aporte de lo que yo día a día veo en mi consulta, en piso de hospitalización y en lo que aplico a mis pacientes. ¿Okay? Vamos a revisar ahorita varios temas. Primero empezaremos con conceptos y clasificación. ¿Qué es la terapia pulmonar? ¿No? La terapia pulmonar como un tratamiento, no solamente como una rehabilitación, porque a veces decimos fisioterapia pulmonar, terapia física, rehabilitación, terapia pulmonar. Vamos a ver qué es. Terapias pasivas, terapias activas, no es lo mismo. Todos decimos, pues bueno, el pulmón siempre está activo y en ocasiones también está inactivo por nuestros tratamientos. Aplicaciones clínicas, algunos ejemplos más relevantes en los que podemos aplicar las terapias y posteriormente lo que vamos a acuñar de manera de conclusión. ¿Qué es la fisioterapia pulmonar? O en ocasiones también rehabilitación pulmonar. ¿Sí? Comprende un conjunto de técnicas y procedimientos que van orientados a mejorar todo lo que conlleva la mecánica respiratoria. ¿Sí? Y mecánica respiratoria, hablando estrictamente no solamente de las alteraciones en el intercambio gaseoso, sino también en todo aquello que lleva a la ventilación. ¿Ok? Cuando hablamos específicamente del aparato respiratorio, sabemos que la respiración a nivel pulmonar sucede por la difusión de gases y que la ventilación sucede por el movimiento a través de todas esas vías de conducción, desde que entra a través de nuestras vías superiores hasta que fluye. Entonces, esta combinación de efectos tanto en respiración como ventilación pueden verse deterioradas no solamente en condiciones pulmonares, también en condiciones no pulmonares que afecta de manera directa. ¿Y cómo vamos a hacer para recuperar esa función? Pues así como hacemos fisioterapia muscular, también ponemos fisioterapia respiratoria. ¿Por qué es relevante? Porque hasta el 65% de los pacientes quirúrgicos presentan una disfunción pulmonar. ¿Y qué dices? Bueno, a mí solamente el paciente me llegó por una valoración preoperatoria. No, en ese caso el paciente se ve bien, se ve sano. Van 4 días y no lo pueden dar de alta porque tiene alguna repercusión pulmonar. Hay inclusive algunas acotaciones en cuanto al riesgo de presentar un deterioro o una insuficiencia respiratoria en el paciente perioperatorio. Esto lo han visto en ocasiones como un score que se llama ARIS-CAT, que nos dice, en este paciente ponle más atención a lo pulmonar. ¿Ok? Entonces, de cada 3 pacientes que se someten inclusive a procedimientos programados, 2 van a tener alguna repercusión. Y podemos disminuirlos si hacemos terapias de manera dirigida. ¿Ok? La terapia pulmonar redujo de manera significativa complicaciones, tanto en fisioterapia perioperatoria como también en aquellos que ya per se traen una patología pulmonar. ¿Sí? ¿Y por qué aunamos tanto en el auge de la terapia pulmonar? No solamente en el paciente hospitalizado, sino en el paciente ambulatorio. Uno, sabemos muy bien que repercute en la calidad de vida, que limita las actividades de la vida diaria y hay una restricción física. Aquellos pacientes que constantemente tienen disnea, aquellos pacientes ya sean neumópatas, restrictivos, o que por la edad y el deterioro crónico de sus órganos se ven muy limitados, básicamente son pacientes que no se quieren mover. Son pacientes que
arman un círculo en el cual no únicamente el deterioro de la función muscular, sino también el acúmulo de secreciones condiciona que ese paciente cada vez tenga más restricción. Las técnicas actuales no solamente mejoran la función pulmonar o la función muscular y ventilatoria, sino también mejoran hasta 3 veces el aclaramiento. Y hoy en día las recomendaciones internacionales, inclusive una aquí en Latinoamérica, dice que son base imprescindible para el manejo no solamente de POC, sino de otras neumopatías. Basta de que solamente vayamos y digamos, bueno, voy a incrementar sus inhaladores, paciente candidato a esteroide. Claro, eso no se sustituye, pero aquellos pacientes en los cuales su reserva está llegando al límite, tenemos que tomar en cuenta muy bien las terapias pulmonares. ¿Cuáles son sus indicaciones? En patologías pulmonares primarias como el EPOC, el enfisema, fibrosis quística, pacientes con bronquiectasias, pacientes en recuperación de neumonía o de síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, como lo veíamos muy claramente en las etapas, ¿no? en nuestra última pandemia, COVID, ¿no? En la cual los pacientes tenían una repercusión física muy significativa, además de pulmonar, y que son pacientes que gracias a la terapia pulmonar activa pudieron salir adelante, ¿no? Y a veces pacientes que desde edades tempranas, como con fibrosis pulmonar idiopática, genera esto. También tiene un impacto en la patología no pulmonar, como aquellas en las enfermedades neuromusculares como ELA, distrofias, recuperaciones de Guillain-Barré, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que consideramos sanos, pero, bueno, hoy en día sabemos que la obesidad no tiene nada de sano y que lejos de ser una condición únicamente estructural o anatómica, conlleva una cadena de citocinas y de respuesta inflamatoria para condiciones metabólicas y no metabólicas, como lo son también la repercusión de la circulación pulmonar y también de las características intratorácicas del movimiento y el impacto que éste pueda tener. Esto también conlleva síndromes de hipoventilación, pacientes que decimos, pues bueno, le toca ese CO2 porque es un paciente crónico. Bueno, tiene cierta restricción porque pues así lo va a usar. Todas esas características repercuten en la condición. Y no solamente las terapias pulmonares, sino los dispositivos domiciliarios mejoran de manera significativa el que el paciente tenga un CO2 normal y mejore de condición significativa su actividad, ¿no? Y sobre todo aquellos que se someten a una cirugía mayor, desde cirugías pulmonares, cirugías cardiovasculares o cirugías neurológicas, en donde la postración en ocasiones es una de las primeras características que definen a todos estos pacientes, que tratamos de evitarlas, pero en la medida de lo posible, cuando no podemos, pues bueno, hay que hacer actividades que mejoren esa condición y ese movimiento pulmonar. Pues encontré este artículo que se me hizo muy interesante acerca de la opinión de la terapia respiratoria. Esta parece el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, pero no. La terapia pulmonar, sí. Entonces la pregunta no es pero no, la pregunta es ¿por qué no? ¿Sí? Si desde el 2003 y el 2002 en Estados Unidos la fisioterapia pulmonar pudo aumentar, digamos, de manera significativa, imagínense, 2.6 a 3.7%. De cada 100 pacientes que le tocaba terapia pulmonar, solo 4 lo recibían. En el 2015, tanto la Sociedad del Tórax como la Sociedad Europea Respiratoria hicieron una declaración conjunta, es decir, pues la terapia pulmonar, la fisioterapia respiratoria, tienen que haber una implementación, uso y una administración en la mayoría de los pacientes, no solamente con condición pulmonar, sino con condición no pulmonar. Bueno, entonces aquí va, pero no. Entonces, ¿por qué no? Desgraciadamente, a pesar de ser técnicas en la mayoría muy sencillas, a pesar de ser técnicas aceptadas, hay falta de apoyo por las instituciones. Nuestro México, desgraciadamente, no se queda atrás en el sentido de que quisiéramos que hubiera más terapeutas respiratorios, quisiéramos que todos los médicos, tanto de primero, segundo o tercer nivel de atención, estuvieran familiarizados con el uso temprano de la terapia pulmonar, ¿no? Aquí va mucho el interés y el tiempo de los especialistas. Y no estoy hablando solamente de los especialistas que no son afines al área respiratoria, ¿no? Que incluyo que los internistas somos afines a esta área, pero también los neumólogos y los rehabilitadores. Muchos de los sentidos dicen, a ver, ¿le doy terapia física o le doy terapia respiratoria, no? O veo 30 pacientes en la consulta de EPOC o les digo qué terapia respiratoria tienen que tener para mejorar su calidad de vida. Es difícil, no es solamente echar la culpa al médico que no hay interés, sino en realidad nuestro sistema de estructuración en las ocasiones nos hace tener poco tiempo para implementar muchas de estas medidas.
pero desgraciadamente ha sido uno de los no más significativos, tanto por el apoyo económico, estructural de dispositivos y el adiestramiento a todos aquellos médicos que debemos de implementar esta terapia, que ha hecho que no tengamos un auge significativo en la implementación y sobre todo en la diseminación de este tipo de terapias. Entonces, en realidad estamos haciendo lo posible para implementar la terapia respiratoria, o en ocasiones podría considerar que no estamos teniendo una buena práctica de la medicina al no ofrecer a la mayoría de nuestros pacientes un programa de terapia respiratoria. Pues bueno, más o menos dando esta introducción, quisiera hablarles entonces de lo que es la terapia o la fisioterapia pulmonar. Algunos con técnicas muy especializadas y otras con cosas que podemos hacer a la cama del paciente y que podemos mandar al paciente llevándolo. Primero, hay que entender que existe de manera primordial la clasificación de terapia respiratoria activa y pasiva, ¿no? La terapia pasiva es en aquella donde el paciente no está, digamos que, interactuando de una manera dinámica con el paciente, con quien da la terapia respiratoria. Regularmente vemos terapias con percusiones manuales, terapias mecánicas o inclusive dispositivos de expiración que se llaman dispositivos de asistencia de tos. Otra es la terapia activa, donde ya hay ejercicios dirigidos en donde el paciente tiene que hacer un esfuerzo para poder hacer todo este tipo de terapias. Existen dispositivos que pueden ser de flujo, volumen, de pausa inspiratoria y que nos ayudan a poder tener alguna u otra característica en particular que nosotros requiramos rehabilitar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con terapia pulmonar pasiva. Las terapias pulmonar pasivas con regularmente dispositivos de percusión. En la terapia pasiva de percusión, regularmente el paciente no realiza ningún esfuerzo respiratorio activo. ¿A qué se refiere? El paciente puede estar despierto, respirando por sí solo, o puede estar bajo sedación, bajo relajante muscular, y la terapia pulmonar es muy similar, ¿sí? El fisioterapeuta, con algunos dispositivos mecánicos, aplica fuerzas que pueden ser oscilatorias sobre la pared para desplazar algunas de las secreciones que puedan facilitar y posteriormente expectorar. En las técnicas de percusión, hemos visto técnicas manuales versus mecánicas, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque decimos, bueno, es que en mi hospital, en todas las terapias intensivas damos terapia física, terapia con percusión. Entonces sí damos terapia pulmonar, inclusive en piso, inclusive llega el paciente y mire, unas buenas palmadas. Desgraciadamente, mucha de esta percusión manual, a pesar de ser muy diseminada, condiciona problemas muy significativos a nivel de todo el movimiento de secreciones y también de las repercusiones patológicas. Existen otro tipo de dispositivos como los chalecos oscilatorios de alta frecuencia que son un poco más nobles. Sin embargo, a pesar de que la vibración, el transporte y eliminación, en teoría y fisiopatológicamente hablando, se puede ver beneficiado con este tipo de mecanismos, la mayoría de las técnicas manuales están en desuso. ¿Por qué? Porque generan mayor atrapamiento, generan un movimiento inadecuado del moco que genera mayor episodios de espasmo, genera episodios de desaturación con disminución de oximoglobina y todo este tipo de repercusiones que, si no tomamos en cuenta, este tipo de terapias, no solamente de manera local, sino de manera sistémica, pueden traer repercusiones de manera significativa. Entonces, ¿qué terapias de percusión o de movimiento tenemos? Actualmente se clasifican de la siguiente forma: sistemas de presión expiratoria positiva, sistemas con vibraciones instrumentales o instrumentadas y maniobras de hiperinsuflación. Este tipo de maniobras todas son básicamente pasivas, ¿sí? La ventilación con percusión intrapulmonar, este tipo de percusión son las que mayor auge han tenido. Sin embargo, muchas de estas sí requieren de dispositivos que sepan ser utilizados, sobre todo por el personal ya sea de inhaloterapia o por los médicos especialistas en rehabilitación pulmonar. Esto genera pequeñas ráfagas de aire a altas frecuencias que generan presión intermitente con dispositivos de nebulización intermitente. ¿Qué tipo de nebulizaciones tenemos con este tipo de pacientes? Bueno, podemos algunos medicamentos, ya sea medicamentos broncodilatadores que ayudan a que no tengamos un broncoespasmo reflejo, o algunos otros que puedan generar cierto movimiento, como los de N-acetilcisteína, dispositivos para nebulizar.
tenemos otros como el chaleco de alta frecuencia y el percutor manual. Ambos son dispositivos de oscilación que regularmente pueden ser en enfermedades neuromusculares. En aquellos pacientes que tienen secreciones muy gruesas, que están recuperándose de una neumonía, pues tal vez los podemos utilizar. Pero ojo, la evidencia actualmente, a pesar de que estos sean también muy, digamos, muy difundidos, no son la panacea para decir con esto es suficiente para que mi paciente tenga un mejor aclaramiento o inclusive yo pueda hacer ciertas mejorías de manera significativas, ¿ok? No existe una terapia que esté por encima de otra. La evidencia en realidad que apoye el decir todas estas tienen ensayos clínicos aleatorizados en los cuales sabemos que este tipo de terapias es mejor que meterlo en una broncoscopía, es mejor que vaya a hacer ciertos movimientos o en cámaras oscilatorias, no. Sin embargo, la mayoría de las guías, y las guías sobre todo, algunas de recomendación, sobre todo las europeas, las españolas, tienen una variación de recomendación de nivel 1A, 1C en la mayoría de estos tipos de drenaje. Hoy en día inclusive hay técnicas con mesas oscilatorias que permiten cambios de posición para, por drenaje postural, mejorar este aclaramiento y este despegue de la mayoría de las secreciones. Desgraciadamente no hay evidencia para decir una técnica es superior efectivamente a otra. Se prefieren de acuerdo a cada una de las características en las cuales se pueden individualizar estos pacientes, pero pues bueno, no es como de si no utilizas esta técnica estás fuera, ¿no? Y una de las técnicas que sí se recomiendan mayor y que se han mejorado es el IPV. Existen también otros tipos de terapia pasiva con dispositivos de asistencia. Ya vimos algunos oscilatorios y cabe mencionar que de esos oscilatorios que vimos, unos son torácicos, extrapulmonares y otros son torácicos intrapulmonares, que es estos dispositivos de IPV. Esta terapia pasiva con dispositivos de asistencia está sobre todo diseñada para algunos pacientes, sobre todo con debilidad musculoesquelética, pacientes con enfermedades neuromusculares o en ocasiones pacientes, por ejemplo, con parálisis diafragmática o que tienen traqueostomía, donde el reflejo de la tos es, está muy disminuido. Inclusive aquellos pacientes neurológicos post-trauma craneoencefálico o en aquellos pacientes geriátricos que fácilmente tienen alteraciones en la deglución o que presentan alguna alteración posterior a una extubación, con factores altos de riesgo para broncoaspiración y que su pico flujo no es tan efectivo. Muchos de estos dispositivos nos pueden ayudar para generar un mejor movimiento. Existen algunos dispositivos como el IPPV manual, como el insuflador exuflador, que es Mechanical Insufflator Exflator, que ayuda mucho a este intercambio, o dispositivos de alto flujo asistidos o con sistemas de humidificación que generan un mejor aclaramiento de secreciones. Uno de los más utilizados es el insuflador exuflador, ¿no? Por su mecánico, por sus siglas en inglés MIE, que es considerando el estándar de referencia para la aplicación con presión positiva. Regularmente van presiones de 30 a más 50 seguidas de presiones negativas. Esto genera que tengan un cambio en inspiración y aceleración. Y los pacientes te llegan a decir, no me gusta mucho esta máquina que me succiona. Efectivamente, da presión y succiona, porque eso genera cierto movimiento y cierto delta en las vías aéreas, sobre todo superiores, y con esto genera tanto una mejoría en este intercambio en el movimiento y también para mejorar el movimiento hacia la tos asistida. En base a estos, ¿han tenido evidencia? Sí tienen evidencia, sobre todo en estudios dirigidos acerca del comportamiento fisiopatológico y acerca de la repercusión clínica que se tiene. Por desgracia, muchos de estos dispositivos y sobre todo asociados al contexto del paciente que estamos hablando, por ejemplo, no van a cambiar el pronóstico de un paciente de una enfermedad neuromuscular, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que estamos tratando es una complicación de la enfermedad neuromuscular. Sin embargo, el uso de estos dispositivos de manera intrahospitalaria en pacientes que tienen mal manejo de secreciones o neumonías de repetición nos ayudan a tener una mejoría en ese momento y posiblemente retirar y disminuir el efecto de tener más soportes en estos pacientes, ¿no? Ha habido mejorías fisiopatológicas considerables, con mejorías de la capacidad residual funcional, con mejoría de los volúmenes inspiratorios, disminución de la tasa de incremento de trabajo respiratorio, y esto genera de manera inmediata que los pacientes tengan una
una mejor satisfacción, una disminución del trabajo respiratorio, menor repercusión de todas las complicaciones extramusculares, pero desgraciadamente no tienen una mejoría a largo plazo, porque en estos pacientes es mucho más complejo ofrecer una mejoría a largo plazo tratando de esas enfermedades neuromusculares, ¿no? Y pasando de las terapias pasivas a las terapias activas, existen terapias pulmonares activas con dispositivos. A diferencia de las técnicas pasivas, en estas requieren que los pacientes tengan cierta colaboración tanto desde el cierre oral para poder, digamos, obtener ese cierre u oclusión de los circuitos donde se va a trabajar, como también el esfuerzo consciente del paciente y dirigido para no solamente hacer la técnica, sino hacerla de acuerdo a cada uno de los dispositivos de la mejor manera, ¿no? De acuerdo a la característica que nosotros o el objetivo clínico que nosotros debemos obtener, existen diferentes dispositivos. ¿Por qué? Porque recientemente, bueno, después de la pandemia, que todos tenemos que es muy reciente, pero pues bueno, ya cumplimos aproximadamente 5 años después de eso. Entonces, y todo el mundo se quedaron con el dispositivo de las pelotitas, que se llama Triflow por su marca, o inspirómetro incentivo. Desgraciadamente, este es solo uno de los dispositivos que podríamos utilizar en eso, ¿no? ¿Cuál es la mayoría de las metas? 1, que haya reexpansión alveolar y prevención de atelectasias. 2, movilización y expectoración de secreciones o entrenamiento de la musculatura inspiratoria y expiratoria. Para eso, nosotros podemos tener objetivo 1, volumen. 2, mallas vibratorias, o en el objetivo 3, sobre todo objetivos de flujo que mejoran ese cambio, o inclusive dispositivos con pausa. Hablando primero de los dispositivos de flujo inspiratorio, ¿cuáles son? Inspirómetro incentivo, sobre todo. Este tipo de inspirómetros y expirómetros utilizan sobre todo esferas que visualmente estamos viendo cómo se mueven, ¿ok? Esto tiene que ser un esfuerzo inspiratorio sostenido. Incentiva al paciente a tener una inspiración lenta y profunda, y a esto sobre todo previene la formación de atelectasias postoperatorias, la rehabilitación tras una neumonía o un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, y entrenamiento inspiratorio en pacientes con EPOC estable. Y estable hay que traducirlo a todas las partes de arriba. ¿Por qué? Porque este movimiento que genera con los dispositivos de inspirómetros incentivos genera que un paciente haga mayor esfuerzo. Y si nosotros ponemos a trabajar a un paciente con neumonía, con EPOC exacerbado o con síndrome de dificultad respiratoria que lo acabamos de extubar o que está en una fase aguda, lo único que vamos a hacer es fatigarlo, fomentar el SILI, el Self-Induced Lung Injury, o algunas otras situaciones que van a deteriorar e inclusive empeorar. Algunas publicaciones inclusive señalan cuál es el momento más apropiado de empezar cierto tipo de terapia, y depende de cada uno de los pacientes. Puede ser a la semana de la estabilización o inclusive al momento del alta. Pero depende de cada una de estas situaciones. En los pacientes perioperatorios, que son por una cirugía no pulmonar, regularmente podemos iniciarlos en las 24 horas. ¿Por qué? Porque su pulmón está sano y lo que tratamos de hacer es una disminución o evitar que haya alguna complicación que no tiene nada que ver con el procedimiento quirúrgico. En otros tipos de dispositivos o en otro tipo de situaciones en donde el paciente sí está teniendo una neumonía, está disminuyendo apenas la inflamación y posiblemente, de acuerdo a la severidad, lo estemos hablando ya en su fase ya no proinflamatoria o tal vez en su fase fibrótica. Si nosotros generamos mayor estrés de todas estas fibras, pues bueno, vamos a generar que el paciente tenga mayor lesión y mayor repercusión funcional, más que ser un beneficio con una fisioterapia. Ya lo vamos a hablar posteriormente. Existen otros dispositivos de volumen que, a diferencia de los dispositivos de flujo, estos cuantifican el volumen que se está metiendo. Y a diferencia de los otros, que tiene que ser una inspiración sostenida, aquí los pacientes tienen que hacer una inspiración lenta y llegar a un volumen y después retirarlo. Aquí lo que importa es que el paciente no sobrepase el nivel de flujo, porque estos dispositivos regularmente tienen una válvula o una base donde mide el volumen y otro donde está midiendo el flujo, para que, yo siempre les digo a los pacientes, como si tú estuvieras en un gimnasio, no vas a levantar la pesa de manera rápida, sino lo haces de manera lenta y sostenida y luego la regresas. De esa misma forma se comporta el músculo. Entonces, esto también ayuda a pacientes que tienen una reducción progresiva de la capacidad pulmonar, aquellos pacientes
que su volumen residual funcional o capacidad están disminuidas, sobre todo en fases agudas, por ejemplo, si hay atelectasias, sobre todo atelectasias grandes en pacientes que tienen parálisis diafragmáticas. Todos estos pacientes ayudan a que metas más volumen y estemos entrenando un poquito más, ¿no? No solamente no es una parte preventiva, sino ya este es un tratamiento dirigido en aquellos pacientes que tuvieron una disminución progresiva, ya sea de forma aguda o crónica, de su capacidad funcional pulmonar. Aquí tenemos, por ejemplo, toda esta diferencia, ¿no? Aquellos dispositivos de flujo y de volumen, por ejemplo, aquí les puse de las pelotitas, que es el reflow, que es el característico del flujo, y tenemos también estos dos que son dispositivos Boldin, que son dispositivos de volumen, ¿no? Aquellos dispositivos de flujo, visualmente hay una retroalimentación en donde dice uno, bueno, ya subí dos pelotitas, o subí 3 pelotitas, eso es muy incentivo, pero tiene que ser una técnica lenta. No se cuantifica, es si lo sube o no lo sube o lo sostiene, y hacerlo de manera repetida. A diferencia del Boldin o del volumen, hay un pistón que mide los mililitros y hay una numérica que también mide el flujo. Aquí, digamos que una de las cosas que tenemos que hacer y que tenemos que seguir es que estos pacientes metan cada vez más volumen, ¿no? ¿Son más caros los dispositivos de volumen? Sí, ¿ok? Tampoco son costos excesivos, pero no todos nuestros pacientes los pueden comprar, ¿ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los dispositivos de TriFlow pueden costar hasta 100 pesos, 150, y los dispositivos de volumen pueden costar hasta 800 pesos, ¿no? Pero no son necesariamente desechables, entonces también hay que fomentar para que de acuerdo a cada una de las indicaciones tengamos este tipo de dispositivos, porque sí, aunque algunos pueden ser un poquito más caros, nos evitan ciertos procedimientos y disminuye las tasas también de reingreso a las hospitalizaciones. Existen otros dispositivos activos que son dispositivos de malla vibratoria u oscilación. Estos dispositivos regularmente son expiratorios. ¿Por qué son expiratorios? Porque el paciente le pides que sople. En los otros anteriores tú pides que inhale. En le pides que sople el paciente, y en muchos de ellos lo escuchas ese movimiento como si fuera un reilete. Ese reilete no es un reilete, es una malla vibratoria que al generar el paso del aire está generando oscilaciones y vibraciones a través de la vía aérea superior. Eso permite que estas oscilaciones reduzcan las características viscoelásticas del moco y puedan facilitar su transporte hacia vías centrales, y de esa manera puedan disminuir todo este colapso de vías aéreas distales. Existen varios dispositivos que están, digamos, disponibles. Uno de los que, sin hacer, de los que más tenemos aquí en México regularmente es el aeróbica, pero básicamente todos funcionan de una manera similar. ¿A qué me refiero? La mayoría de ellos generan oscilaciones y generan este movimiento. ¿Qué es muy importante en este tipo de dispositivos? ¿No? Todos son dispositivos de resistencia. Y al igual que, como les decía, con los dispositivos activos que están en base a flujo o volumen, estos dispositivos expiratorios también generan resistencia y no pueden ser utilizados de manera temprana y tampoco de manera excesiva. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un nivel de resistencia alto, ese movimiento de expiración también me puede condicionar esfuerzo, me puede condicionar hiperinsuflaciones, me puede condicionar también en pacientes con poco atrapamiento de aire, además que me puede generar episodios agudos de broncoespasmo y de desaturación. Entonces, todos estos tipos de dispositivos deben ser titulados, empezando con episodios de 1 a 2 minutos o inclusive de 5 a 10 repeticiones al menos 3 veces al día. Y en base a eso, ver el esfuerzo que genera y ver qué repercusión sistémica tiene, es decir, si hay desaturación, si hay incremento de trabajo respiratorio. Esto hago mucho hincapié en porque es el que más resistencia en ocasiones genera cuando se comienza. Sin embargo, todos los dispositivos deben de ser dispositivos que deben de ser indicados y supervisados por los médicos para que yo pueda asegurar que mi terapia, aparte de tener beneficio, no vaya a incrementar la repercusión o el daño pulmonar en vías de recuperación, ¿no? Existen otros dispositivos de pausa inspiratoria. Este tipo de dispositivos lo que genera son válvulas que tienen un umbral
este umbral genera una resistencia y hasta que no se rompa ese umbral, genera el que el paciente pueda respirar. Es decir, estos umbrales van medidos en centímetros de agua, pueden comenzar con de 6, 8, 10. Estos dispositivos regularmente se colocan tapando la nariz o ocluyendo la nariz y generando una inspiración profunda. Entonces no va a sentir que respira, por decirlo así, hasta que venza ese sistema de resistencia. Eso genera que trabajen más los músculos inspiratorios. Esto debe ser lento, esto debe ser pausado y tampoco se debe de poner a un paciente que todavía no tiene la recuperación, porque esto puede generar también un CILI en aquellos pacientes que generan un esfuerzo mayor, ¿no? Esta pausa ayuda a que la mayoría de las unidades alveolares se unifiquen, por decirlo así, hay una distribución homogénea de la presión y que en ocasiones que tienen diferentes constancias de tiempo, pues bueno, generen una mejor interacción, ¿no? Las constancias de tiempos a nivel de inspiratorio como expiratorio, de acuerdo al nivel apical, ápico inferior o ápico basal, pueden ser distintas. Y cuando cuando se genera en un paciente un incremento del trabajo respiratorio debido a esta diferencia de constantes, es lo que puede en ocasiones un fenómeno que se llama fenómeno de Bendelov, que puede generar ciertas lesiones por hiperinsuflación por esta diferencia. Entonces muchas de estas terapias ayudan sobre todo también a homogenizar este tipo de tiempos, y en el momento en que está ya homogénea la unidad de tiempo en el que todos hacen el mismo esfuerzo, abren de manera aleatoria, sin generar incremento de trabajo respiratorio. Hay otros que funcionan de la misma manera, en el sentido de que son dispositivos que tienen un umbral, pero son dispositivos para soplar, son dispositivos expiratorios, en los cuales ejercen un esfuerzo que tiene que vencer el paciente. Esto ayuda a que las unidades eviten o tengan un colapso bronquiolar prematuro, redistribuye el aire colateral y mejora el transporte de las secreciones, ¿sí? Existen diferentes modalidades de presión, por ejemplo, PEPs de baja presión, donde se comienzan de 5 a 10 centímetros de agua, de alta presión de 10 a 20, o aquellos que se dan con mascarilla y boquilla, que a veces estos son generados por otro tipo de dispositivos con retroalimentación de toda la información obtenida de las presiones, ¿no? Y pues bueno, pasando a una de las fases finales, todavía sin acabar, uno de los temas donde vemos más a menudo en qué momento vamos a tener una terapia pulmonar en nuestros pacientes en la progresión ventilatoria, ¿ok? Todos creemos, en muchas de las ocasiones y anteriormente se creía que aquellos pacientes que se sometían a ventilación mecánica son pacientes que tienen que estar completamente dormidos, ¿no? Y no, la indicación varía de acuerdo a cada una de las condiciones clínicas por las cuales yo intubé y la interacción que tenga con el ventilador, ¿sí? Un tema o un adjetivo que anteriormente se utilizaba es: el paciente está luchando con el ventilador, duérmelo. Pues sí lucha con el ventilador, tenían toda la razón, pero se llama desacoplamiento o asincronías o disincronías paciente-ventilador. Y no tengo que dormirlo, tengo que ver cuál es el motivo. Si el paciente está listo para despertar, si su drive es alto, si su drive es bajo, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Porque aquellos pacientes que se intuban por una condición no pulmonar y que se estima en ocasiones que su ventilación no va a progresar, pero no necesariamente los tengo que tener bajo una sobresedación profunda, son aquellos pacientes que debemos empezar a despertar para que tengan una mejor interacción. Existen varias fases en la ventilación en los pacientes que ya sea desde un inicio o hasta el momento que nosotros estamos considerando progresarlo para iniciar terapias. Los pacientes con fase 1 o ventilación mecánica invasiva, sí o sí tenemos que tener técnicas pasivas, que son desde posicionamiento, técnicas con mejoría del aclaramiento de secreciones, cambios posturales e inclusive terapia física activa para mejorar la condición y el alertamiento de estos pacientes. Aquellos pacientes en los cuales ya estoy bajo un destete en el cual
aunque no se esté considerando que ese día se vaya a extubar, el nivel mínimo de sedación para que el paciente tenga un buen inicio de modalidades espontáneas, donde se esté vigilando de manera dinámica los niveles de soportes para que tratar de mantener siempre el mínimo soporte con los menores niveles de VIP que tolere, para que la mayoría de los músculos empiecen a trabajar de una manera asistida y en cierta forma controlada. ¿Por qué? Para que no me genere un incremento de trabajo respiratorio, pero sí genere cierto fortalecimiento. Estos dispositivos, y más en aquellos pacientes, por ejemplo, que no logramos destetarlos, y aquellos pacientes que fueron candidatos a una terapia, una traqueostomía, son aquellos pacientes que también se llevan a ventilación mecánicas prolongadas y que es que no tolera la modalidad espontánea. Bueno, no tolera que yo lo deje, lo cambie en espontánea y regrese en 8 horas. Pero tal vez tolere que yo lo deje 1 hora y regrese y lo cambie otra hora y regrese. Hay técnicas, hay protocolos de rehabilitación bajo ventilación mecánica no invasiva, que ayudan a que el paciente esté rehabilitándose, esté mejorando las condiciones musculares, diafragmáticas y de los músculos intercostales, como de terapias que puedan como regresarlos a modalidades donde tengan un nivel un poco mayor de asistencia para que no se fatiguen. El equilibrio y el dinamismo hacen que estos pacientes puedan en algún punto retirarse de la ventilación mecánica, ¿no? Y pues bueno, aquellos pacientes donde ya toleran la respiración espontánea, pero requieren ciertos dispositivos o inclusive ciertos dispositivos de ventilación domiciliaria para aquellos pacientes que tienen ciertas características de restricción, para aquellos pacientes que se consideraron que independientemente del motivo de hospitalización son pacientes tipo ventiladores crónicos y que sus características y sobre todo, su forma de ventilar durante la noche, y no necesariamente estoy hablando de pacientes con apnea del sueño, tienen características que repercuten de manera funcional en el transcurso del día y los niveles de oxigenación durante la noche, ¿no? Una de las características más importantes también en aquellos pacientes, no solamente de la terapia intensiva, sino aquellos pacientes que están con ciertos dispositivos en piso, es que el movimiento de la cama, el sentarlos, el empezarlos a bipedestar y una marcha con ventilador asistida ayudan a que el paciente tenga mayores posibilidades del destete. Un paciente con intubación, un paciente con traqueostomía conectado a un ventilador, un paciente con ventilador no invasiva, con cánulas de alto flujo, no son pacientes que se deban de, confinar todo el tiempo a la cama. No digo que tengan una movilización libre, pero deben de tener una movilización controlada y estimular esa movilización. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustar los parámetros para que el paciente, sin tener que retirarle la ventilación, incrementando ciertos parámetros, porque los pacientes en movilización tienen mayor consumo de oxígeno y lo que no queremos es que el paciente a la movilización tenga un incremento riesgo de SILI o que simplemente vaya agotando sus reservas. Todo esto tiene que ser controlado, pero definitivamente sí se puede hacer, ¿sí? Aquella fisioterapia activa que se inicia dentro de las 72 horas al ingreso reduce hasta el 30% el tiempo de destete ventilatorio. Entonces, siempre sean dinámicos con sus pacientes. Ni un tipo de paciente, ni un tipo de diagnóstico, ni una característica en particular define todo el tratamiento y mucho menos la terapia que ustedes deben de hacer, ni el no iniciarla mucho menos. Me regreso a las otras 2 preguntas que teníamos al inicio, ¿sí? ¿Qué nos está deteniendo para tener terapia pulmonar? Y en realidad no estamos teniendo mala práctica al no iniciarla y darles programas de rehabilitación pulmonar personalizados de acuerdo a la condición de cada uno de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrenamiento de la musculatura respiratoria, entrenamiento inspiratorio, hay dispositivos IMT con válvulas que ayudan sobre todo a mejorar esa fuerza muscular, entrenamiento expiratorio, CMT o PEP, y entrenamiento aeróbico. Aquellos pacientes que dicen, pues bueno, le pongo el cicloergómetro en la cama de la terapia, en la cama de la hospitalización, aquellos que tienen, es algo muy, muy bueno, pero no solamente tiene que ir el fisioterapeuta respiratoria, tiene que ir el médico. A ver, ¿qué grado le vas a poner en el psicoergómetro? Tengo que subir las características si mi paciente tiene algún dispositivo no invasivo o algún dispositivo de oxígeno para que esto genere no un reto, sino genere un adiestramiento físico y pulmonar. ¿Hay algunas patologías pulmonares agudas que ameritan terapia pulmonar? Sí. ¿Cuáles? La mayoría
pero deben de ser cuidadosamente indicadas y tituladas, ya que algunas están contraindicadas no por la patología, sino por el tiempo en la fase aguda en la que están, en donde pueden generar mayor daño y requieren ciertas modificaciones. Por ejemplo, la neumonía, el posicionamiento en prono, las técnicas de aclaramiento mucociliar con nebulizaciones, suelo salir hipertónico, que ya no en ocasiones lo utilizamos tanto porque llega a ser en ocasiones irritante, terapias de drenaje postural. Hay algunas camas ya hoy en día que son como las camas de verticalización que permiten al paciente movilizarse de un lado y del otro para tener un mejor aclaramiento, y la movilización temprana fuera de la cama, con o sin dispositivos, ¿no? Hay pacientes con exacerbación de POC. Las ventilaciones mecánicas no invasivas son un complemento, sobre todo para la rehabilitación y el destete, y no pueden ser indicadas y retiradas a distancia, ¿no? Dispositivos de oclusión y dispositivos de malla vibratoria, sobre todo en la fase subaguda, no en la aguda, porque generan resistencia. Ya en la fase subaguda generan que esa vibración repercutida en la vía aérea pueda mejorar un aclaramiento adecuado. Técnicas de expiración lentas y prolongadas, respiraciones asistidas o respiraciones conscientes con patrones de respiraciones rítmicos durante las caminatas y la deambulación de los pacientes en la terapia física, ¿no? Hay algunos que los movimientos en prono, los movimientos en Trendelenburg, pueden ser, pero solo supervisados. No es como la posición en prono del estudio ProSEBA que redujo mortalidad, sino tienen que ser movimientos dinámicos para lograr mejorar esto, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes que presentan hemoptisis aguda, neumotórax no drenado, cualquier tipo de neumotórax, no le puedo meter presión positiva, inestabilidad hemodinámica severa, porque eso disminuye el retorno venoso. Algunas relativas, fracturas costales, vertebrales, porque generan mayor dolor definitivamente. Si hay broncoespasmo o se genera el broncoespasmo, tenemos que esperarnos, ¿no? Hipertensión intracraneal no controlada. Ojo, no toda la hipertensión intracraneal, y más si tenemos monitoreo, están contraindicados estos, ¿no? Pero sobre todo aquellos con fase aguda de hemorragia intracraneal, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Y aunque son terapias, decimos, pues es solo rehabilitación pulmonar. La monitorización es obligatoria, ¿sí? Siempre tenemos que ver el gasto de nuestro paciente, el trabajo respiratorio de nuestro paciente, la repercusión sistémica al trabajo respiratorio, el nivel de conciencia, la tolerancia y el disconfort que pueden generar este tipo de terapia en nuestros pacientes, ¿no? Y pues la fisioterapia pulmonar en el perioperatorio. En pacientes representa una ventana de intervención crítica de complicaciones pulmonares. Pueden reducir hasta un 40% si se aplican de forma sistemática antes y después del procedimiento. Hay pacientes que veo en la evaluación preoperatoria y que digo, tú tienes un riesgo alto, eres un paciente con EPOC, eres un paciente que tiene ciertas alteraciones, pacientes que tienen fragilidad, y te vas a someter a una cirugía de vesícula, una funduplicatura. Tú requieres tener un poquito más de terapia, o te vas a someter a una intervención lumbar en la cual te van a colocar en posición prono durante 8 horas. Son pacientes que debemos de también decir, tu riesgo pulmonar es alto, te voy a preparar 10 días antes de que entres a la cirugía y voy a empezar todo este tipo de terapia y la voy a adaptar en el postquirúrgico, ¿no? Entonces, lo ideal es la evaluación funcional preoperatoria. No todos son candidatos a espirometría. ¿A qué me refiero? No a todos tenemos que mandar espirometría, pero sí, así como preguntamos la clase funcional cardíaca cuando decimos, oye, te da angina, te da dolor torácico, descarga neurovegetativa, cuándo haces algún esfuerzo, qué tanto caminas, qué actividades puedes hacer. Así también lo tenemos que hacer para ver la calidad funcional respiratoria, ¿no? Saber qué características tiene, si el paciente no aspira, si tiene alteraciones, como para que pueda o tenga riesgo de aspirar, ¿no? Y justo tener un entrenamiento muscular y ejercicio previo con un buen estado de nutrición para que nuestro paciente tenga una mejor, recuperación en cirugías que nada tengan que ver con el corazón o con el pulmón, ¿sí?
pero esta prerehabilitación idealmente puede ser desde 4 a 8 semanas en algunas cirugías selectivas, en no urgentes y en cirugías urgentes o semiurgentes, desde el momento en que lo vemos o en el posoperatorio inmediato, ¿no? Pacientes en el que sospechamos que pueden tener alguna repercusión pulmonar, sí, definitivamente son candidatos a que se hagan pruebas de función de espirometría, sobre todo en aquellos pacientes fumadores crónicos que se van a someter a cirugías bariátricas, que van a tener alguna otra intervención mayor prolongada, pues porque ofrece un beneficio el tener una preparación semanas, no 2 días antes, semanas antes, porque si en realidad dices, yo quiero una espirometría para un paciente que lo van a operar en 2 días, ahórrasela, después se la haces. Pero si en realidad tienes el tiempo para preparar a tu paciente, pues bueno, debes de considerar que la patología no pulmonar con repercusión pulmonar puede, si tomas las precauciones o las previsiones apropiadas, puede mejorar de manera significativa la recuperación, ¿no? ¿Cuándo es cuando debemos de hacer una intervención precoz en aquellos pacientes que en las primeras 6 horas? Posicionamiento, movilización asistida, ¿no? Aquellos pacientes que en las primeras 24 horas hay que dar inspirómetro incentivo, respiraciones diafragmáticos en algunos, inspirómetro volumétrico, empezar a movilizarlos fuera de cama, y en aquellos pacientes que está indicado por las características, por el uso crónico de broncodilatadores, los broncodilatadores o la aerosoloterapia, ¿no? Y en aquellos pacientes posterior a la alta hospitalaria, no, recordar de acuerdo a cada una de las condiciones que el paciente debe seguir con cierta terapia pulmonar, sobre todo en aquellos pacientes que aún por el tipo de cirugía o por el tipo de paciente están mayor tiempo confinados a cama, ¿no? En cirugías torácicas o abdominales definitivamente son pacientes de alto riesgo de tener no solamente atelectasias, sino alteraciones para que disminuyen la reexpansión, ¿no? Muchos de estos pacientes son candidatos a manejo de CPAP nocturnos o manejos de ST nocturno de acuerdo a las características de cada uno de ellos, ¿no? Y en aquellos pacientes con cirugía abdominal mayor, tener muchas de las interconsultas o de valoraciones en pacientes con cirugía abdominal es porque les falta el aire, ¿no? Porque están distendidos, porque están muy limitada su capacidad, y en ocasiones son pacientes con hipoventilación crónica, son pacientes que o les dejan el abdomen abierto, ya perdiste casi el 30% del músculo que asiste. Y otra de las cosas, aquellos pacientes que tienen faja abdominal, eso también restringe de manera significativa la función pulmonar. Entonces, hay que saber qué tipo de cirugía también para aquellos pacientes que no tienen un riesgo pulmonar tan alto, sepamos dejar ciertos dispositivos, no solamente para el desconfort, sino también para la repercusión pulmonar, ¿no? En cirugía cardíaca, pues es clave el que el paciente tenga un destete temprano de la ventilación e iniciar sobre todo inspirómetros incentivos, porque reduce hasta en un 42% el riesgo de complicaciones, así como también la estancia en terapia intensiva y la hospitalización total. Hay estudios inclusive muy recientes por los brasileños que dicen una preparación combinada no solamente de estos dispositivos, sino la terapia física con dispositivos respiratorios, ¿no? Por ejemplo, el entrenamiento combinado con dispositivos de umbral de resistencia, con dispositivos de presión intermitente. Todo esto hace que los pacientes tengan una mejoría funcional, tanto en aquellos pacientes que se están recuperando de una hospitalización como en aquellos que pretendemos mejorar la calidad funcional y la clase funcional en todos estos pacientes, ¿no? Entonces, la fisioterapia es una disciplina muy compleja, no es difícil, pero sí es compleja porque tenemos que adaptarla. Y si la sabemos adaptar bien, va a tener un impacto clínico en muchos contextos de cada uno de nuestros pacientes. Su correcta implementación requiere conocimiento técnico, selección individualizada de dispositivos y el trabajo en equipo multidisciplinario. ¿Por qué la selección individualizada? Porque tenemos que ver cuál le va a mejorar y no cuál le va a empeorar, ¿sí? La clasificación orienta la práctica. Tenemos que saber distinguir perfectamente en qué fase está nuestro paciente, qué terapia le conviene más, terapia pasiva o activa o una combinación de ambas. El momento importa tanto como la técnica. En pacientes con una patología pulmonar aguda, tenemos que saber en qué momento va a tener menor repercusión y mayor beneficio. Individualizar siempre, no hay protocolos únicos, hay patologías que se benefician con una serie de protocolos, pero tenemos que individualizarlos de acuerdo a las complicaciones y las características que estamos viendo en nuestros pacientes. Eso es un resumen
de la mayoría de los dispositivos con el mecanismo que ayuda y las indicaciones principales. Se fijan ya cuando ven, por ejemplo, digamos, este cuadro, ya es como que mucho más fácil de identificar, es decir, yo creo que puedo empezar a poner varios de estos dispositivos que van a ser bastante benéficos en cada uno de los pacientes si lo sabemos utilizar y si estimulamos a que nuestros residentes, a que nuestro personal de enfermería y sobre todo nuestros pacientes cada vez pidan más el tener terapia pulmonar de manera temprana y sobre todo aquellos pacientes crónicos pulmonares para mejorar su calidad de vida. Hay que profundizar sobre todo, esto se los dejo de tarea, guías EPARS, las guías de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, todo lo que habla sobre rehabilitación pulmonar hay que practicar. Sí, yo en ocasiones a veces hasta agarro los dispositivos y veo lo que se siente y cada vez tenerlos aquí les digo, si vienen a consulta, tráiganse su dispositivo para ver yo que lo estoy utilizando bien. Integrar, no es cuestión del médico, es cuestión de todos los que prestamos un servicio de salud, ¿no? Y hay que investigar para saber también cuáles no están mejor o más indicados, en qué momento los debemos de utilizar, cada una de las patologías. Es un mundo extenso que me gustaría poder seguirles hablando muchísimo más de esto, pero espero que con este pequeño detalle, para mí, el que se lleven ese mensaje de estudiar, leer y aplicar más la terapia de rehabilitación pulmonar en todos los pacientes pulmonares y no pulmonares, me quedo completamente satisfecho. No me queda más que agradecer mi correo personal para cualquiera que guste contactarme con todo gusto para poder crecer más este ámbito académico. Aquí unas fotos de mucho del personal de terapia intensiva humanizada, de la terapia intensiva donde trabajo y del hospital donde presto mis servicios como médico internista y como médico intensivista. Un gusto y sigan disfrutando de estas sesiones. Gracias al colegio y pues bueno, quedo atento a cualquier duda o pregunta, con mucho gusto. Buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos a esta sesión, tanto a los colegas que nos acompañan en México, así como los que nos acompañan, como siempre, más allá de las fronteras. A nombre del doctor Carlos Reyes, secretario titular del Colegio de Medicina Interna de México y una servidora, les damos la bienvenida. Y bueno, pues acaban de escuchar una ponencia que nos abre un campo más allá de del famoso inspirómetro, inclusive los globos estos y el matraz con un popotito que se utilizaba en cuanto a lo que son los diferentes tipos de fisioterapias respiratorias y su utilidad. Y como pues ya el doctor Axel nos comentó, pues existen diferentes dispositivos, así como diferentes indicaciones en diferentes patologías. Y bueno, pues en lo que se anima el auditorio y nos envían preguntas, les comento que hasta este momento contamos con 802 asistentes conectados. Entonces, dentro pues, de las patologías, dentro de la utilidad de esta fisioterapia, que pues, es una parte imprescindible dentro del manejo, tanto manejo como prevención de complicaciones pulmonares, tenemos patología, bueno, la prehabilitación, el postoperatorio, ¿verdad? En enfermos que no tienen patologías pulmonares, pero que pues, por el tipo de cirugía, tiempo, etcétera, etcétera, pues tienen alto riesgo, ¿verdad? Y ya de esto, pues ya vamos con pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, y dentro de las que también incluimos pacientes con enfermedades neuromusculares que desafortunadamente cada vez es mayor el número y que requieren pues un manejo más sofisticado. Muy bien, tenemos la primera pregunta. El doctor Miguel Malváez pregunta: Doctor Axel, cuando no se tiene mayor familiaridad con estos dispositivos, ¿sería adecuado realizar en alguno de los congresos talleres al respecto? Y te felicito por la conferencia.
Hola, muy buenas noches. De nuevo, muchísimas gracias al colegio, a todos los organizadores, compañeros, amigos y a todos los que nos están escuchando. Y doctor, definitivamente, yo lo comentaba dentro de la plática que inclusive tener en el consultorio estos dispositivos, familiarizarse con la tecnología, inclusive para decir en tales páginas de YouTube, para el correcto uso y que el paciente tenga reproducibilidad. Cuando lo hacemos y el paciente está hospitalizado, es mucho más sencillo ir en el pase de visita y decir así lo tienes que hacer. Cuando mandas a uno por consulta externa, pues bueno, a veces les dices, oye, hay que hacer esto. Pero bueno, siempre tenemos nosotros la costumbre en nuestro equipo médico de decirle la próxima vez que venga, tráigase los dispositivos con usted. El saber cómo los hace, cuál es el gasto, cómo se modifica la oxigenación, son parámetros fundamentales para decir que el paciente está teniendo rehabilitación o que está teniendo una prueba de esfuerzo que no necesita tal vez en ese momento, ¿no? Y definitivamente el familiarizar con el uso a todos los médicos, no solamente internistas, neumólogos, rehabilitadores, sino todos aquellos que ven cualquiera de este tipo de pacientes que prácticamente son todos, desde pacientes sanos perioperatorios, yo creo que es muy, muy importante que le perdamos miedo a estos dispositivos, ¿no? Porque la verdad, no son dispositivos en ocasiones ni siquiera muy caros, muy sofisticados, son pocos los que sí son muy sofisticados y en ocasiones este tipo de técnicas nos ayudan a dejar en desuso muchas de las técnicas que lejos de ayudar lesionan y fomentar aquellas técnicas que han tenido una evidencia significativa y que sobre todo les va a traer ayuda. Y no solamente en la calidad funcional, sino en los días de hospitalización y en la satisfacción de la atención del paciente. Sí, muchas gracias por la respuesta, doctor Axel. En lo que se continúan animando, nos envían más preguntas. Fuera de lo que es la indicación de la rehabilitación pulmonar, ¿existe así, por ejemplo, unas patologías, dispositivos específicos para patologías específicas? O sea, ¿habrá así uno que no que tú vayas escalando la complejidad del dispositivo, o se pueden utilizar tanto los dispositivos de insuflación, exsudación, como el espirómetro, como el aro, se pueden utilizar en todo tipo de patologías, o hay alguna guía, o sea, que nos compartas, o sea, tips, ¿verdad? Para saber cuál sería el dispositivo adecuado, porque inclusive muchas veces, pues haces gastar al paciente, ¿no? En un dispositivo que tú sabes que pues no va a ser el adecuado. Sí, así es. Y digo, como lo dije inclusive dentro de la plática, más que pensar en patologías específicas, debemos de pensar fisiopatológicamente lo que tiene un paciente, ¿no? Una atelectasia puede pasar en cualquier tipo de pacientes con neumonía, con SIRA, con debilidad diafragmática, alteraciones de la caja torácica, el movimientos con hipoventilaciones, puede suceder en pacientes neuromusculares, en pacientes obesos. Entonces, estos dispositivos, y los recomiendan las guías, nos ayudan sobre todo para el tipo de fisiopatológicamente hablando, lo que queremos resolver en nuestros pacientes, ¿no? Y sí, sí existen guías, una de las más completas son las guías europeas, y más que nada los españoles creo que son expertos en fisioterapia respiratoria. Ellos tienen muchos centros inclusive de neumología avanzada y donde se dedican principalmente a dar este tipo de rehabilitación. Entonces yo les invitaría a buscar las páginas y, como lo puse también, la Sociedad Americana del Tórax, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, las sociedades españolas, se meten en sus páginas que actualizan sus guías para este tipo de rehabilitación. Y sí, justo yo les diría, pensar fisiopatológicamente. Y pensar fisiopatológicamente es revisar, ver la patología y ver qué está teniendo el paciente, ¿no? Porque muchos de los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades pulmonares crónicas, no es lo mismo decir que tiene un EPOC a que tiene una neumopatía intersticial, donde la restricción es completamente diferente o la fisiopatología es completamente diferente. Pero muchos de ellos sí cursan con alteraciones, sobre todo debilidad y atrofia de los músculos, tanto intercostales como de los músculos diafragmáticos. Entonces, si cuando un paciente ingresa por una exacerbación, hay que ver si en realidad solamente tiene una debilidad asociada o presenta complicaciones asociadas ya sea a la ventilación o a la postración que generan este tipo de alteraciones. Entonces, y es muy diferente decir el paciente no tiene buen manejo de secreciones, tiene inefectividad para la tos o tiene alteración en la clase funcional, ¿no? Entonces, más que decir patologías en específico, de nuevo recalco, hablar fisiopatológicamente y evolutivamente en cuestión de estos dispositivos.
y por eso es muy importante hacer una evaluación integral. Y estarás de acuerdo conmigo en que dependiendo de la patología también, pues vas a encontrar un tipo de fisiopatología. El doctor Salomón Serrano pregunta, ¿qué terapia de rehabilitación respiratoria sería francamente contraindicada en un paciente con un infarto reciente? Ok, entiendo que con un infarto agudo del miocardio reciente, ¿qué tipo de patología? ¿No? Bueno, aquí principalmente hay que decir un paciente que tiene un infarto reperfundido, un infarto no reperfundido y qué grado de afección tiene. Porque aquí una de las cosas que hay que pensar es en el consumo de oxígeno que tiene el paciente y la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Si bien la mayoría de los pacientes que pensamos que tienen un infarto agudo del miocardio pueden requerir un inspirómetro incentivo para evitar complicaciones relacionadas a la postración. Pero también tenemos una variedad significativa. Los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio pueden tener pueden ser obesos, pueden tener restricción y pueden requerir movimiento del diafragma y pueden cursar con atelectasias, ¿no? Y muchos de estos pacientes llegan a un Kinckenball 2, Kinckenball 3, donde las terapias pulmonares de rehabilitación no están indicadas en la fase aguda porque van a incrementar de manera significativa el consumo de oxígeno. Entonces, debemos de clasificar al paciente como de nuevo. Muchos pueden ser, si el paciente reperfundió, está sano, se puede mover y puede caminar, inspirómetro incentivo, ¿sí? Y vigilar sobre todo esto, ¿no? Si el paciente no se puede mover, está gordo o requirió de algún soporte, aunque sea de presión positiva no invasivo, el paciente te tienes que esperar. ¿Por qué? Porque no puedes incrementar el consumo de oxígeno, porque no solamente va a tener repercusión pulmonar, sino también una repercusión negativa cardíaca. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues ya se están animando los colegas. La doctora Alma Rosa Contreras nos pregunta, ¿qué experiencia tiene con la rehabilitación pulmonar con apoyo ventilatorio? Entiéndase con ventilación mecánica no invasiva o alto flujo. Muchísimas gracias, doctora. Una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones solamente los vemos en publicaciones en Internet. Y eso está muy, muy mal, porque deberíamos empezar a hacerlo en nuestros centros. Y como lo había puesto en una de las principales pláticas, ¿cuáles son las dos preguntas que nos hacemos siempre con los pacientes? Sí debemos de hacerlo y por qué no lo hacemos, ¿no? Las limitaciones en la institución, que no tenemos camillero, que no tenemos terapeuta disponible, que nadie quiere moverlo, que nadie quiere tener 15 minutos para ayudar a caminar a un paciente, ¿no? Entonces nosotros en nuestro equipo, en nuestro hospital, estamos empezando a fundamentar aquellos pacientes de forma vigilada y estricta, es decir, está el linoterapeuta con el ventilador de traslado, está la enfermera, está el camillero y el de terapia física y está el médico vigilando que el paciente lo haga a su paso. Ajustamos los parámetros, incrementamos el requerimiento de oxígeno, valoramos también la frecuencia cardíaca, el tipo de respiración, la concentración, para poder fomentar que el paciente que aún requiere la presión positiva y no se puede retirar, pueda movilizarse. Movilizar los pacientes con ventilación no invasiva, con ventilación invasiva, con traqueostomía, es algo que debemos de hacer de manera temprana y no decir, tiene ventilador y lo voy a dejar postrado a la cama. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que vigilar, que tenemos que promover y, como siempre lo digo, intensivistas, internistas y todos, estar a la cama del paciente vigilando que tu paciente haga una terapia respiratoria y no una prueba de esfuerzo que no necesita en ese momento. Muchas gracias. El doctor José Manuel Flores pregunta, un paciente con síndrome de apnea del sueño sin tratamiento y que requiere cirugía electiva, ¿qué medidas recomienda? Y te manda una felicitación. Ok, aquí hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Porque los pacientes con síndrome de apnea del sueño, pueden ser desde aquellos que se detectaron de manera temprana y únicamente tienen repercusión, digamos, por hipoxemia nocturna y fatiga, a aquellos pacientes que son, aparte de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, por sus características, pueden ser hipoventiladores, ¿no? Entonces, y son cosas distintas y se tratan de forma distinta, pero en muchas de las ocasiones no tenemos la juiciosidad de vigilarlos. Siempre que sea permisible, aquellos pacientes que tengan apnea del sueño vas con tu ventilador
y te vas con tu ventilador al hospital y te vas con tu ventilador cuando salgas y en todo momento, ¿sí? Ahí en ocasiones hay ciertas restricciones en pacientes que tienen cirugías altas, cirugías de esófago, cirugías de reparación de úlceras, ¿no? Aquí hay que ver mucho sobre todo el tipo de presiones que se manejan. Ahora, también es muy importante y cabe mencionar, porque no todos son los mismos. No es lo mismo que yo tenga un paciente con apnea obstructiva del sueño y tenga una presión, digamos, ya plenamente establecida y fija para la noche con una rampa, da que tengo un paciente con autosed y que aparte de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son pacientes que van a llegar con la autosed hasta 14 y van a tener disconfort y depende de la cirugía, les va a ir peor y no lo van a querer y van a tener más dolor. Y aquellos pacientes que les fijamos una presión que no supere los 10 centímetros de agua, inclusive en aquellos pacientes que tienen una cirugía alta, estrictamente no estaría contraindicado porque no rompe la resistencia del esfínter esofágico inferior. Entonces, las terapias pulmonares de nuevo van dirigidas y la recomendación principal es que lleven su CPAP siempre. ¿Ok? Y también una de las cosas que había comentado, en todos aquellos pacientes que consideramos de riesgo elevado, hipoxemia crónica, disminución de clase funcional, pacientes restrictivos, desde que nosotros los vemos en la consulta externa, tenemos que decirles, tú tienes esta restricción, empieza terapia pulmonar antes de la cirugía y no únicamente de hasta que estés después del hospital, empiezas o después de la cirugía, empiezas la terapia, ¿no? Muchas gracias. Adelante, doctor Carlos. Buenas noches. Un agradecimiento al doctor Axel Pedraza por esta excelente plática. Ya lo comentó la doctora Charo, más de 800 asistentes de toda la República, desde Mexicali, Tijuana hasta el sureste, Tabasco, en la región del Bajío, bueno, de todo, pero también hay de otros países como Estados Unidos, Guatemala, Belice, Perú, incluso Argentina, que ya son allá medianoche, nos están con nosotros. Y bueno, aquí tengo unos comentarios. Dali Carvajal, gracias por darle voz a la fisioterapia y rehabilitación y la prehabilitación prequirúrgica. Los hospitales deberían invertir en dispositivos. Edgar Agui, felicidades al doctor Axel. Y el doctor Lalo Sánchez dice, muy buena plática. ¿Tiene alguna recomendación para los pacientes con intubación prolongada en el pre y postestubación? Sabemos que la capacidad diafragmática se abate del 40 al 50% de los primeros días intubados. Ok, una de las recomendaciones principales, bueno, siempre tenemos que basar es por qué intubamos a nuestro paciente, ¿no? Anteriormente todos los pacientes intubados, y eso siempre ya lo consideramos de antaño y definitivo, y desgraciadamente muchos lo siguen haciendo, es pacientes completamente dormidos, sedados y demás, ¿no? Una de las principales características es que vigilen a sus pacientes y vean si no tiene algún grado de sincronía, que es una de las principales lesiones y es una de las cosas que más hace a sobresedar a los pacientes en lugar de corregir esas disincronías, ¿no? Y en los pacientes aquellos que tienen una intubación por una causa que no necesariamente es pulmonar y tiene un alto riesgo por la debilidad pre-intubación que tiene el paciente, es sí o sí hacer en la medida de lo posible que el paciente tenga una ventilación espontánea para mejorar esa práctica. Aquellos pacientes, básicamente, intubación prolongada es aquel paciente de más de 5 o 7 días, ¿ok? Entonces son aquellos pacientes que definitivamente existen un mayor riesgo a que vayan a tener traqueostomía, ¿no? Y en aquellos pacientes que tienen traqueostomía y que se van a ventilación, digamos, muy prolongada y que es difícil retirarles de la ventilación, inclusive con traqueostomía, hay protocolos estrictos para hacer por tiempos, prolongación, el cambio desde de modos asistidos por volumen, modos asistidos por presión, únicamente presión continua y hacerlo de manera intermitente y estar vigilando al paciente para que tengamos una, digamos, rehabilitación con destete y disminución paulatinos de los soportes para que el paciente tenga un entrenamiento paulatino y no tenga una fatiga y no decir voy a poner a mi paciente en CPAP aunque esté en traqueostomía y lo dejo así hasta que me diga pues ya me cansé o ya me fatigué o ya tengo taquipnea. Tenemos que hacerlo de forma controlada para hacerlo de manera paulatina. Muy bien. Yo tengo una pregunta. En el paciente que llevamos que nos llega para valoración preoperatoria y en un mundo ideal, que nos dieran el tiempo de esa valoración, no para mañana o en el siguiente turno, ¿qué tanto tiempo podríamos hacer esta fisioterapia pulmonar para mejorar estas condiciones? Digo, sé que son diversos escenarios los que pueden,
pero un mínimo para decir a este paciente ponerlo en esa mejor condición y llevarlo a una cirugía con mayor seguridad, que al final es parte de la razón de la valoración preoperatoria. Sí, mira, definitivamente los pacientes depende mucho de la patología y depende también de la patología, la severidad que tiene y la restricción, ¿no? Muchas de las cosas, es uno, estimar, hay un, digamos, un parámetro, un score que se llama ISCAT, que nos dice que pacientes, de acuerdo al tipo de cirugía y al tipo de paciente, que predice cuál puede tener mayor riesgo, ¿no? Como los dije, no todos los pacientes, requieren estrictamente una espirometría, eso es como para clasificar qué tipo de patología tiene el paciente. Muchas de las cosas que más nos ayudan es ver la clase funcional del paciente. Yo diría que al menos 2 semanas antes de esto nos permite valorar al paciente y verificar de qué característica tiene. Entonces, en un mundo ideal, definitivamente un paciente que ya tiene su médico, un médico integral, es decir, un médico internista que esté dando vigilancia, porque si son pacientes de alto riesgo, son pacientes que tienen una hemopatía, se deben estar vigilando de manera continua. Y no basta con decir, yo sí le autorizo o no le autorizo la cirugía, sino ver qué clase funcional, tratar de que mejore esa clase funcional. Y definitivamente en un mundo ideal ni siquiera tendríamos que estarnos preocupando demasiado por esto, porque seguramente si fuera un mundo ideal, nuestros pacientes ya tendrían una terapia pulmonar por ser pacientes neumópatas crónicos y no nos basaríamos únicamente en el ajuste de medicamentos, sino en la mejoría de la clase funcional de manera dirigida por terapia pulmonar dinámica. Gracias. Ya nada más aquí tengo algunas felicitaciones. El doctor Edgar Pantaleón, la doctora Blanca Hernández, el doctor Giorgio Vega. Felicitaciones por la excelente plática. Doctora Axel, muchas gracias. Les doy la palabra a la doctora Rosario. Pues ya por este lado ya no tenemos preguntas, entonces yo creo que pues te agradecemos, Axel, la disposición y el apoyo pues para educar un poco en una parte que muchas veces queda un poco relegada, ¿verdad? Y que es una parte fundamental del manejo integral del paciente y que como dice el doctor Carlos Reyes, bueno, pues no siempre es un mundo ideal y muchas veces tenemos que reinventar en la etapa y las complicaciones con las que, en las que nos enfrentamos con este tipo de complicaciones o que van de la mano con la enfermedad propia del paciente. Entonces, pues, muchísimas gracias y bueno, pues esperemos en un futuro pues contar nuevamente con tu experiencia en estos espacios de educación médica continua del Colegio de Medicina Interna de México. Y pues les damos las gracias a las y los colegas que nos acompañaron. Nuevamente les recordamos que el 31 de marzo vence el plazo para el paquete congreso, ¿sí? Y de igual forma, váyanse preparando. En julio va a ser el Congreso Internacional pues en un puerto que dicen el bello puerto de Puerto Vallarta y el Congreso Nacional en la ciudad de Mérida a finales de noviembre. Y bien, pues que pasen buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches y encantado. Saludos a todos y seguimos en contacto y con mucho gusto seguir participando. Buenas noches, muchas gracias a todos que se conectaron. Nos vemos en Puerto Vallarta. Gracias.